Los invitamos a seguir junto a Ramiro Blázquez, formado como licenciatura en marketing con amplia carrera en la gestión de equipos y venta y la investigación del comportamiento del consumidor. Luego de realizar un MBA, reorientó su carrera hacia la gestión de personas, donde gracias a su experiencia entendiendo el comportamiento humano desde la estadística, desarrolló con éxito un modelo de desarrollo de People Analytics con el cual ha asesorado a grandes compañías de América Latina. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Congreso de Selección y Atracción de Talento de la Red de Recursos Humanos. Mi nombre es Ramiro Blázquez, director de Estrategia y Consultoría en Futuro del Trabajo Sofofa. Estoy aquí hoy para invitarlos a hacer una reflexión que espero poder guiarlos en las ideas que estuve teniendo estos días antes de venir a hacer esta presentación, y se llama Atracción y Selección hacia los paradigmas de las habilidades. Los invito a que juntos podamos tener este recorrido de pensar de dónde venimos en el mundo del trabajo y hacia dónde queremos ir desde nuestros paradigmas. Arranquemos por un minuto pensando cómo era el mundo en el cual nosotros nacimos. La verdad es que es cierto que una gran parte de aquellas cosas que nosotros podemos imaginar hacia el futuro está condicionada por el contexto en el que nosotros hemos nacido. Y ese contexto es un contexto que fue conocido en algún momento de nuestras vidas. Aquellos que peinen canas o que no tengan pelo como yo, y seguro reconocen esta herramienta que está detrás mía, que era una herramienta de entretenimiento y había revolucionado la industria del cine y nos permitía tener entretenimiento en casa, se llamaban VHS. Si nosotros en ese momento de la vida, hubiéramos hecho a ustedes la pregunta, y yo me hubiera hecho esta pregunta, de ¿cuál es el futuro de la industria del entretenimiento? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Cuál es la manera en la que el entretenimiento va a continuar hacia adelante llegando a mi casa? Seguro que en ese momento de la historia, condicionados porque ya existía probablemente el CD, naturalmente hubiéramos imaginado que la evolución natural del entretenimiento en video iba a seguir siendo el de pasar a una especie de CD, que después se llamó DVD, y hubiéramos imaginado eso como un recorrido normal. Sin embargo, ninguno de nosotros hubiera imaginado que la revolución de la industria hubiera llegado al nivel en el cual hoy podemos colgar un televisor en el living de casa, en la sala de casa, y sin ningún tipo de cable, poder tener todo el entretenimiento que nosotros queremos vía streaming. La palabra streaming jamás hubiera aparecido en nuestro cerebro. Nunca hubiéramos podido hacer este ejercicio imaginario. La capacidad de imaginar el futuro, entonces, la tenemos condicionada por aquellas cosas que nosotros hemos conocido en nuestra historia. Y entonces ahora los invito a una segunda reflexión, a una segunda pregunta. Esta pregunta tiene que ver con el mundo del trabajo. ¿Y cómo sería el mundo del trabajo? ¿Cómo sería una entrevista? ¿Cómo sería una conversación si tuviéramos que contar qué es lo que hacemos, qué es lo que sabemos hacer, cuál es nuestra trayectoria laboral y para qué somos útiles en el mundo laboral si tuviéramos que tener una entrevista o una conversación con este ser? Casi digo persona, con este ser. Y estoy seguro que si además les digo que en el mundo de donde esta persona viene no existen las empresas ni los nombres de los cargos, entonces es más difícil, porque en la conversación nosotros no podríamos decirle a esta persona de dónde venimos, cuál es la trayectoria laboral que tenemos, nombrando los cargos y las empresas, porque para él no tendría ningún valor, absolutamente ningún valor. Y entonces lo relevante en esta conversación es que si nosotros tratamos de hablar del trabajo desde el paradigma condicionado por el espacio del lugar en donde ejecutamos este trabajo, la empresa, el título de cargo, la industria, entonces tenemos limitaciones para poder hablar de en qué somos útiles. Y esto es lo interesante. Esta es la reflexión. Este es el paradigma que me gustaría empezar a instalar hoy a través de esta conversación. Y entonces los invito a actualizar el mindset. ¿Y por qué actualizar el mindset? ¿Por qué estoy hablando de una actualización de mindset? Porque si yo les pregunto a ustedes,
¿cuándo fue la última vez que hicieron una actualización del sistema operativo de sus teléfonos celulares? Dependiendo de la marca que ustedes tengan, probablemente me digan que lo hicieron hace una semana, 2 semanas. ¿Cuándo fue la última vez que actualizaron las aplicaciones que están dentro del contexto de sus celulares? Todos me dirían, sí, no, las actualizamos permanentemente. De hecho, yo las tengo de forma automática, porque somos conscientes de que si no actualizamos el sistema operativo y las aplicaciones, entonces se muere, deja de funcionar, queda obsoleta la aplicación. Y sin embargo, si yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que actualizaron su mindset? ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cuándo lo hicimos de manera consciente? Y esa es otra invitación, a actualizar nuestro mindset, a reconocer que los desafíos del futuro del trabajo, los desafíos del presente del trabajo, porque el futuro es hoy, nos demandan reimaginar la forma en la que nosotros trabajamos. Y es eso lo que espero invitarlos hoy, a cambiar ese paradigma, que es un paradigma que está muy instalado en el mundo de selección, y desafiarlo a ir más allá. Y no hablamos de cambio, hablamos de evolución, hablamos de integrar las grandes cosas que hemos logrado hasta hoy y sumarle posibilidades nuevas. Repasemos un minuto la historia de la evolución del trabajo. Yo sé que este gráfico lo vieron 650.000 veces en muchas conversaciones, pero muy rápidamente, ¿sí? Repasemos. En 1800 se crean las máquinas a vapor y de hecho en ese momento trabajaban niños y estaba todo bien. Eso era como el principio del mundo del trabajo. Después, en 1900, 100 años después, empieza la división de tareas, se generan las líneas productivas y se empieza a incorporar la electricidad como un método. En el 2000, 100 años después, se empieza a incorporar la electrónica y la informática al mundo productivo y solo hoy, 23 años después, tenemos una tremenda revolución en el mundo del trabajo. Y esto, si además lo pensamos, no 23 años, sino pensemos hace 5, 6, 7 o 10 años, la tecnología cambió y el mundo del trabajo cambió a una velocidad enorme. Entonces vale la pena cuestionar si tenemos que seguir dándole respuesta a los problemas del presente con las herramientas del pasado. Hay transformaciones del trabajo que nosotros ya hemos visto, hemos evidenciado y ya la hemos incorporado como parte de lo natural. Ya sabemos que existen drones que nos van a ayudar a hacer distintas tareas, que tenemos la posibilidad de utilizar realidad aumentada para considerar distintos espacios de trabajo. Y hemos visto infinidad de veces en un montón de videos los robots de logística de los depósitos de Amazon. Y nos hemos asombrado y hemos dicho, qué bueno, qué interesante, qué revolución. Y pasó. Y nos fuimos acostumbrando y fuimos cambiando y nos fuimos adaptando a esa nueva realidad. Y hoy estamos viviendo ya otras cosas que ya están ocurriendo y que cambian otros aspectos del mundo del trabajo. Tenemos camiones autónomos en el mundo de la minería, operando. Y esto que parecía muy futurista ya está sucediendo. Procesos completos totalmente automatizados. Y yo les pregunto algo. ¿De dónde trabaja este camionero? El conductor de este camión, ¿dónde está trabajando? El conductor del camión que antes manejaba este tipo de vehículos, sentado físicamente en el espacio de trabajo, dentro de la mina, ¿tiene hoy exactamente las mismas habilidades que tiene que tener el nuevo conductor, que lo hace seguramente desde su casa o lo hace en una oficina remota a través de mecanismos de control y quizá totalmente automatizado y no está operando, simplemente está mirando y controlando ciertos tipos de procesos? Son las mismas habilidades. Sin embargo, los buscamos, ¿sí? Probablemente con muchas características o con el mismo título de cargo. ¿Y qué es lo que pasa con la tecnología en el mundo del trabajo? Es que tiene un impacto que podemos dividir en 2 caminos principalmente. La gran pregunta para entender el impacto que tiene la tecnología en el mundo del trabajo la podemos poner aquí y es imaginar cuántas tareas de las que yo estoy haciendo o del rol que yo ocupo, la tecnología puede sustituir. Sí puede sustituir muchas que son además esenciales para el core del trabajo que yo llevo adelante, entonces tengo un riesgo de sustitución de empleo, ¿sí? Mi empleo está en riesgo. Sin embargo, si mi trabajo puede, con tecnología, ser reemplazadas solamente pocas tareas y que además son opcionales o no son core, entonces estoy en una situación de comodidad y de hecho en una oportunidad. ¿Por qué? Porque es probable que aumente las oportunidades de empleo en ese contexto.
¿Qué es lo que nosotros podemos hacer frente a esta situación? Que claramente no la podemos evitar y la tenemos que abrazar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, abrazar un paradigma que tiene que ver con aprender siempre. ¿Por qué aprender siempre? Porque es el aprendizaje el que nos va a salvar para adaptarnos a ese nuevo futuro que tampoco podemos imaginar. Como dije al principio, es muy difícil imaginar el futuro condicionado por las características del presente. La disrupción del mundo del trabajo no la podemos imaginar condicionado por el presente. Entonces, tengo que cambiar el paradigma del aprendizaje. Una de las cosas que condiciona nuestro aprendizaje tiene que ver con el hecho de que los modelos de aprendizaje, y todos nosotros hemos crecido en él, no hay distinción, están formados por hago la escuela básica, hago la escuela media, hago la universidad, hago un MBA, una maestría, un posgrado, y terminé de estudiar. Y existe la creencia, ¿sí? Existe muy arraigada, un terminé de estudiar. Y el terminé de estudiar es muy fuerte, porque está asociado además a la creencia de me convertí en un experto. Y el reconocerse experto en un tema es riesgoso porque nos distancia de la posibilidad de aprender. Yo sé mucho de People Analytics y cada vez que me presentan o me dicen como experto de People Analytics, y la verdad es que me hace ruido el término. ¿Por qué? Porque si yo me creo experto, entonces pierdo la posibilidad de aprender. Y nadie me enseñó People Analytics. Tuve que aprenderlo solo. Fue autogestionado, ejercicio y error, integrando cosas. No existía en carreras o diplomados, formación en este aspecto. Las carreras o las habilidades del futuro tampoco existen como formación actual. Entonces, la apertura mental a estar siempre aprendiendo es vital para enfrentar el futuro del trabajo. Y también estamos en un congreso de selección y atracción de talento, reconsiderar la manera en la que nosotros pensamos la selección. Es necesario desafiar el paradigma de la selección. ¿Podemos en este futuro del trabajo que acabamos de describir enfrentarlo dándole respuesta con las herramientas que hemos utilizado en los últimos 20 o 30 años? Y yo creo que es necesario una actualización de ese mindset, de esas herramientas, de la manera de interpretarlos. Y esa es la invitación central de mi propuesta. Desde el paradigma de selección por competencias en las que se ha basado el desarrollo de Talent Acquisition en una gran cantidad de los últimos años, la característica central está basada en la búsqueda por competencias. Y las competencias, cuando digo competencias en este contexto, me estoy refiriendo a la capacidad de una persona para llegar a desempeñar con éxito servicios, productos, tareas en una cierta cadena de valor. Las competencias, como nosotros las concebimos, que es parte de la dificultad que nosotros teníamos para poder conversar con el extraterrestre, están circunscriptas por lo general a un contexto de trabajo. Y este contexto de trabajo es determinante. Por lo tanto, una de las dificultades para enfrentar el futuro de trabajo de las competencias es que no son portables, ¿sí? Solo son portables dentro del mismo espacio laboral o dentro de la misma industria. Fuera del proceso en el que estaban asociadas o fuera de la industria, pierden valor. Sin embargo, hay una alternativa, que es complementar la mirada de competencias con selección desde la mirada de habilidades. Y en este caso, así como las competencias son como una especie de long play, ¿sí? ¿Se acuerdan de este instrumento que ahora está de moda de vuelta? Hace ya algunos años como un elemento especial para tener en el living. Bueno, antes era la única forma de escuchar música y tenía una característica. Uno quería escuchar una canción y tenía que agarrar un disco completo y tenía que gustarle el artista. Si uno quería saltar una canción o quería poner un disco que tuviera un mix de artistas, no podía. ¿Por qué? Porque esto estaba armado de una manera que no se podía cambiar. En cambio, el paradigma de selección desde las habilidades, integrando la mirada de habilidades, es como tener un playlist. Yo puedo armar mi propio playlist. Y dentro de ese playlist puedo darle prioridad a distintas habilidades, ordenarlas como quiero, intercambiar artistas. Y esto me agrega valor como profesional en distintas industrias según cómo los ordeno. Desde esta mirada, las habilidades son un conjunto de conocimientos y saberes hacer transferibles entre diferentes contextos y aplicación. Por lo tanto, lo que nos da la habilidad es la portabilidad.
nos permite ser valiosos en más de un contexto laboral. Y esto es la gran diferencia. Que las competencias terminan llevándonos desde la concepción de cómo las vemos, nos llevan a concebirlas como algo que está anclado a determinados procesos. Y si ese proceso desaparece, cambia, entonces se eliminan. Y es muy difícil que agreguen valor en otro lugar. Como en la conversación, cómo explicarle qué sé hacer y dónde agrego valor al extraterrestre. En cambio, si yo se lo explico desde las habilidades, ¿sí? Mi valor agregado es la capacidad vincular y la capacidad para construir networking. Puede ser valioso en muchos contextos y en muchas industrias. Las habilidades, al ser portables, se pueden mantener. Y esto es un atributo de valor. ¿Cómo nos ayuda? Para Talent Acquisition, para quienes están en el rol de selección, esto es infinitamente valioso porque nos ayuda a clarificar las fuentes de talento, el mercado target, las oportunidades de reconversión de las personas, tanto internas como externas. Muchas compañías tienen la dificultad de que publican sus avisos, por ejemplo, como operador de planta procesadora de alimentos y describen el puesto con las mismas características que en los últimos 10 años. Sin embargo, ese proceso ya tiene tecnología totalmente distinta y las personas que vienen no aplican, no hacen match. ¿Por qué? Porque es necesario repensar el rol, repensar la manera de comunicarlo y además descubrir de dónde viene, porque las nuevas habilidades que son centrales a ese rol no necesariamente requieren experiencia en líneas productivas de alimentos, porque las personas ya no tienen en contacto con el alimento. Entonces, concebir la selección desde las habilidades, además de las competencias, esta no es una conversación para desprestigiar las competencias, sino habilidades, además de competencias, me permite ampliar el espectro de búsqueda, ser más claro y entender de dónde puedo atraer talento. Y esto nos permite hacer cosas como les presento a Laura. Laura trabajaba en un supermercado y por eficientización de los procesos, automatización de algunas cosas, el supermercado tuvo que reducir personal y hacer más eficiente su operación y Laura quedó sin empleo. Y frente a eso, su experiencia era estar dentro de un supermercado, salir a buscar trabajo dentro del mundo desde la mirada de las competencias, solo le habría posibilidades en otros supermercados o tiendas similares. Desde las habilidades, aquellas habilidades específicas de Laura relacionadas con su capacidad para poder orientar al cliente, para dirigirlo, a asesorarlo en espacios específicos de dónde encontrar su producto y sobre el producto mismo, le daba habilidades a Laura para que Laura pueda dar algún tipo de entrenamiento. Entonces podía trabajar en espacios de entrenamiento y podría reconvertirse dentro de la misma empresa o buscar opciones en otra industria. Podría, a través de sus habilidades de control de stock, de reconocer cómo funciona un lugar de consumo, ir a trabajar al back office del lugar de consumo y gracias a las habilidades que tiene ocupar un rol en un centro de logística. O gracias a las habilidades que tiene de relacionarse con personas y lidiar con algunas situaciones de clientes que son molestos o están enojados o están incómodos, ella podría, gracias a esas habilidades, pasar a tener un rol en el front desk de una oficina cualquiera. Las habilidades nos permiten esta mirada más amplia del futuro del trabajo de las personas y nos permiten entonces clarificar también de dónde podemos ir a buscar el talento. Además, para las personas, permite concebir el trabajo desde otro lugar. Las personas desde el conocimiento de la formación tradicional conciben su trabajo como un plan formativo, una ocupación. Soy abogado, morí abogado, en la gran mayoría de las veces. Sin embargo, mirarlo desde las habilidades da la posibilidad de concebir mis posibilidades de trabajo desde una familia de ocupaciones, considerando planes formativos que estén basados en habilidades que son transversales a toda la industria, habilidades que tienen que ver con un sector específico y otras que tienen que ver con un rol específico. Y esto me da amplitud, me da la posibilidad de jugar en toda la cancha, tengo más posibilidades y desde el punto de vista de formación también puedo buscar aquella formación que me complemente y me permita llevar mi carrera hacia aquellos lugares a donde yo pueda llevarla. Los quiero dejar con 3 invitaciones y con esto voy cerrando mi presentación. Los invito a conocer Relink.
y descubrir su propio inventario de habilidades. Les presento el mío, Ramiro Blázquez. Mi inventario de habilidades me permite ver que a través de esta herramienta puedo considerar que tengo 4% de habilidades que son específicas a una ocupación en particular. 20% de habilidades que tienen que ver con el sector específico en el que me desempeño, los últimos 10 años asociado al mundo de recursos humanos. 74% de mis habilidades son intersectoriales, pueden agregar valor en más de una industria en particular. Y el 2% es transversal a todo tipo de industrias. Esto me da amplitud. En este QR que les estoy compartiendo aquí, pueden conectarse de manera directa y acceder a Relink, cargar su perfil, reconocer sus habilidades y reconocer su propio inventario. A las empresas, consultoras que estén mirando este congreso, los invito a invitar a sus candidatos, invitar a sus colaboradores a integrarse en Relink y reconocer el pack de habilidades o el inventario de habilidades que tienen las distintas personas. Además, especialmente para las personas y para las empresas que quieran poder medirse respecto de dónde estoy y hacia dónde quiero ir. ¿Qué tipo de habilidades me faltan para ocupar determinados cargos en determinadas industrias? Desde el equipo de Sofofa tenemos disponible en este QR, en la página de Relink, informes sectoriales de algunos roles de 5 sectores industriales más relevantes de Chile, en donde pueden encontrar algunos perfiles y toda la descripción de las habilidades más requeridas y las que se van a requerir. Con lo cual, si quieren empezar a trazar su plan de desarrollo y su reconversión laboral, lo pueden hacer considerando cuál es mi stock de habilidades actual y hacia dónde debería ir en función del rol y la industria en el que me gustaría participar. Y por último, los invito a amplificar su playlist, ¿sí? Aprender siempre. Una manera de mantenernos de forma dinámica, líquida y adaptable en este mundo del trabajo para aquellos que están viendo este congreso desde la mirada de buscar oportunidades de empleo y entender el mundo de la selección, los invito a amplificar su playlist. Cuantas más habilidades puedan incluir, más diversidad de oportunidades van a encontrar. Abra Laboratorio de Aprendizaje es una plataforma libre, gratuita, del ecosistema de soluciones de Sofofa, disponible para que todos ustedes puedan capacitarse en lo que quieran que esté disponible. Hay años de distintos tipos de cosas disponibles para poder amplificar tu playlist. Les doy la bienvenida al futuro del trabajo. El futuro del trabajo es hoy. Todos aquellos que quieran algún contacto, tengan alguna duda, les apasiona este tema, me pueden encontrar aquí. Este es mi QR, el QR de mi WhatsApp. Lo miran, lo escanean, me mandan un WhatsApp y feliz de la vida les voy a contestar lo más rápido que pueda. Les mando un fuerte abrazo, gracias por estar, gracias Ilia González, gracias a la Red de Recursos Humanos por invitarnos desde Sofofa a compartir nuestra mirada del futuro del trabajo.